Fue humillada y expulsada de su asiento, pero minutos después, la misma azafata que la había humillado se enfrentó a consecuencias que nadie a bordo podría haber previsto. Lo que sucedió después no solo sacudió la cabina, sino que conmocionó a toda la industria aérea, en un escándalo tan público e inmediato que pronto la gente de todo el mundo se preguntaría lo mismo. ¿Cómo pudo ocurrir algo así a 36 pies de altura? Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves, y si te gustan las historias con giros impactantes, traiciones y justicia inesperada, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Volvamos al vuelo 417, con destino a Dallas, donde todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Se llamaba Kayla James, una abogada corporativa elegante y bien vestida de Atlanta, que había ascendido desde una vivienda pública hasta llegar a los trajes de lujo. Esa nublada mañana de martes, abordó el vuelo agotada pero llena de esperanza, pues la habían invitado a dar una conferencia magistral en una de las conferencias tecnológicas más importantes del país. Aunque estaba nerviosa, tenía motivos de sobra para sentirse orgullosa. Había pagado su asiento en clase ejecutiva, vestía con profesionalidad, había llegado temprano, y solo quería sentarse tranquilamente, tomar un sorbo de té y quizás repasar sus notas una vez más antes de aterrizar. Pero en cuanto se acercó a su asiento asignado, el 3A, algo ya no iba bien, y sintió la mirada de la azafata sobre ella como un escáner lento y crítico. La etiqueta con el nombre de la mujer decía Lisa, y su postura era rígida. Su sonrisa era tenue y su voz, al hablar, tenía esa cortesía practicada que de alguna manera sonaba como un insulto, sobre todo cuando dijo, «Señora, creo que se ha perdido. La clase turista está por allá», mientras señalaba hacia la parte trasera del avión, con una sonrisa burlona que dejaba muy claro que no se trataba de un malentendido, sino de una actuación diseñada para avergonzar, reducir, desafiar a Kayla delante de los demás pasajeros, que ya se estaban abrochando los cinturones, y ahora observaban en silencio, con los ojos moviéndose entre la confrontación y sus teléfonos, sin saber si intervenir o fingir que no se daban cuenta. Pero Kayla se mantuvo firme, incluso cuando el tono de Lisa se endureció, incluso cuando repitió, esta vez más alto, «Dije que esta es clase ejecutiva», atrayendo más atención, cuando Kayla sacó su billete con calma y dijo, «Lo sé, este es mi asiento». Lisa apenas lo miró antes de decir algo que dejó a toda la fila paralizada. «Voy a tener que pedirle que se mueva antes de que esto se convierta en un problema». Y con eso, hizo un gesto a otra azafata, quien, visiblemente incómoda, evitó el contacto visual mientras sugería en voz baja que Kayla se cambiara a un asiento vacío en clase turista. «Solo hasta que solucionemos esto». Y aunque por dentro quería gritar, Kayla simplemente cogió su maleta, caminó por el pasillo con la cabeza bien alta, y se sentó en la última fila, con el corazón latiendo con fuerza y los dedos temblando, pero no tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación. Mientras Kayla se sentaba en la estrecha fila de atrás, con las rodillas apretadas torpemente contra el asiento de delante y su blazer cuidadosamente planchado, ahora arrugado por el movimiento, algo en su interior ese nudo de rabia, intenso y ardiente, mezclado con moderación, se negaba a calmarse. Y aunque ya había sufrido discriminación antes, este tipo de menosprecio público, envuelto en sonrisas de servicio al cliente y aplicado con el peso de la autoridad, la calaba más hondo de lo habitual, sobre todo sabiendo que no había hecho nada malo, salvo no encajar con la estricta expectativa de la azafata sobre el aspecto que debía tener un pasajero de clase ejecutiva. Tras su apariencia tranquila, su mente legal ya tomaba notas, marcaba la hora de los eventos, memorizaba nombres y observaba en silencio la creciente incomodidad de los demás pasajeros, algunos de los cuales susurraban entre sí o la miraban fijamente, conscientes de que algo no iba bien, pero reticentes a decir nada, hasta que un hombre pequeño y fibroso con gafas, sentado una fila más adelante, se giró hacia ella durante el servicio de bebidas y le dijo, en voz baja pero firme, «Vi lo que pasó. Eso no estuvo bien.
Rápidamente le entregó una pequeña nota doblada con algo garabateado antes de darse la vuelta, fingiendo beber su refresco como si nada. Kayla abrió la nota con dedos cautelosos y se quedó atónita al leer las palabras. Trabajo para la FAA. Esto podría ser importante más tarde. Mantenga la calma. Estoy observando. Y en ese momento, algo cambió en su postura. Porque esto ya no era solo una humillación personal. Se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Algo que podría desenredarse en direcciones inesperadas, especialmente ahora que un testigo federal no solo había visto el incidente, sino que parecía dispuesto a intervenir si las cosas se intensificaban aún más. Mientras tanto, en la parte delantera del avión, Lisa, la azafata, charlaba y reía con dos pasajeros de primera clase, aparentemente despreocupada, bebiendo agua a sorbos y disfrutando del control que creía haber mantenido, completamente ajena a que otro azafato, un joven llamado Diego, que se había unido a la tripulación hacía 3 meses, la observaba atentamente desde la cocina, con el rostro indescifrable al recordar la última vez que algo así le ocurrió a Lisa. Y cómo las consecuencias casi le cuestan el trabajo a alguien. Diego sacó su teléfono mientras fingía revisar el inventario, tecleó algo rápidamente en una aplicación de mensajería privada de la tripulación y pulsó enviar. El mensaje era simple pero peligroso. El pasajero Tresa fue desplazado indebidamente de nuevo. Esta vez, testigos. FAA a bordo. Prepárense para el impacto. Y así, las ruedas de algo mucho más grande que un simple prejuicio comenzaron a girar, silenciosa pero rápidamente, de una manera que pronto se convertiría en vergüenza pública, caos legal y el fin de la carrera de alguien, pero no el que nadie esperaba. 5 minutos después, cuando el avión empezó a nivelarse sobre las nubes y la señal del cinturón de seguridad parpadeó con un suave tintineo, la tensión en la cabina no se desvaneció. De hecho, se intensificó, invisible pero intensa, como la estática antes de un rayo, porque Kayla no fue la única que sintió el cambio, e incluso Lisa, que seguía preparando la comida con aire de suficiencia en la cocina, empezó a notar las miradas de reojo y los murmullos inusualmente bajos que se extendían por la cabina delantera como una silenciosa ola de disensión, aunque los restó importancia con la confianza de quien ya ha tenido peores experiencias. Kayla, mientras tanto, miraba por la ventana con una quietud que ocultaba la tormenta que se cernía sobre sus ojos. Su mente ya no estaba centrada en su discurso, ni siquiera en la humillación, sino en la nota del hombre desconocido y el nombre que le había susurrado en voz baja justo antes de que el vuelo comenzara a rodar. Diles que conoces a Verónica Dan, un nombre que al principio no le decía nada, hasta que recordó la noticia de hacía apenas 3 semanas sobre un denunciante de una aerolínea, un investigador senior de cumplimiento de la FAA, que había desaparecido en circunstancias misteriosas justo después de filtrar imágenes comprometedoras de prácticas discriminatorias de una importante aerolínea, la misma aerolínea con la que volaba ahora. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de algo que le golpeó el pecho. Ya no se trataba solo de su asiento, y algo le decía que el hombre de gafas no era un simple espectador, sino que estaba relacionado con la misma investigación, lo que significaba que la habían atacado de una forma que quizá no fuera casual, sobre todo si el historial de Lisa, como Diego había insinuado, incluía coincidencias similares que siempre habían logrado permanecer ocultas tras zonas grises de procedimiento y encubrimientos corporativos. Pero entonces, justo cuando Kayla intentaba decidir si confrontar a Lisa o recopilar pruebas discretamente para más tarde, el intercomunicador crepitó, y la voz del capitán, tranquila pero con una extraña vacilación, anunció: «Damas y caballeros, tendremos un breve retraso inesperado en nuestra ruta de vuelo debido a una preocupación señalada por el control de tierra». Y en ese preciso instante, la expresión de Lisa se congeló al mirar su tableta de tripulación y ver una notificación parpadeante que simplemente decía: «Protocolo de seguridad activo. Escolta de la FAA notificada». De repente, Diego se acercó a ella con una voz firme y poco habitual en ella y le dijo: «Necesito hablar contigo. Ahora». Y mientras la conducía hacia la cocina delantera, la sonrisa confiada de Lisa se desvaneció un poco,
Su mente corría para averiguar qué estaba pasando, sin darse cuenta de que un pasajero acababa de abrir su computadora portátil en la fila 17 y había comenzado a escribir furiosamente, registrando en vivo cada detalle de lo que acababan de presenciar, incluidas las palabras exactas de Lisa, y etiquetando la cuenta oficial de Twitter de la aerolínea junto con Racism at 30,000 feet. Pero el mayor giro no provino de las redes sociales ni de los registros internos de la tripulación, sino de la propia Kayla. Al incorporarse y sacar su teléfono, abrió una aplicación llamada Summons G1, reservada para profesionales legales verificados, y seleccionó la opción Queja inmediata. Discriminación en vuelo, en supervisión de la FAA adjunta. Esto activó un protocolo de escalamiento legal al que solo tenían acceso unos pocos abogados de alto nivel, y que eludiría por completo las relaciones públicas corporativas, enviando su informe directamente al Departamento de Transporte, a la FAA, y lo más peligroso de todo, a la bandeja de entrada cifrada de Veronica Dane, si es que aún vivía para recibirlo, y en ese preciso instante, alguien en la cabina giró la cabeza hacia el copiloto y dijo: «Tenemos una alerta federal relacionada con un pasajero. Algo se aproxima». La energía en el avión había pasado de una tensión incómoda a algo más frío, preciso y calculado, como el silencio en un tribunal justo antes de la lectura de un veredicto, mientras los pasajeros de las filas 10 a 20 revisaban sus teléfonos con indiferencia o se dedicaban a conversar, ajenos a la partida de ajedrez invisible que se desarrollaba sobre ellos. Un frenesí silencioso había comenzado entre bastidores, donde cada movimiento cargaba con el peso de carreras, demandas, y algo aún más oscuro, la exposición. Lisa estaba de pie en la estrecha cocina, con los brazos cruzados pero visiblemente nerviosa, frente a Diego, quien ahora sostenía su tableta de la tripulación. La pantalla mostraba una entrada de registro con fecha y hora que no había visto antes, un informe de incidente que creía borrado hacía meses, relacionado con una situación casi idéntica, solo que entonces la pasajera no tenía testigos, aliados ni acceso a la infraestructura legal que Kayla tiene ahora. Cuando se dio cuenta de que Diego había descargado discretamente el informe archivado y lo había reenviado al cuartel general a través de un sistema encriptado que la tripulación rara vez usaba, palideció y, por primera vez ese día, se le quebró la voz. «¿Por qué haces esto?». Pero Diego no respondió de inmediato, sino que se hizo a un lado para dejar entrar a un tercer miembro de la tripulación, una mujer mayor con trenzas plateadas bajo la gorra y una placa con el nombre de Enlace Senior de cumplimiento a bordo, alguien a quien Lisa no había visto durante el embarque porque había subido última, y estaba sentada tranquilamente en clase turista, leyendo un libro. Al levantar la vista con ojos penetrantes y perspicaces, dijo con calma: «Porque te he estado investigando durante 3 semanas, y gracias a lo que acaba de pasar en la 3A, por fin nos has dado algo con lo que podemos actuar, en tiempo real». De vuelta en la fila 28, Kayla observaba el pasillo con silenciosa intensidad, notando cómo el comportamiento de la tripulación de cabina había cambiado sutilmente, cómo Lisa había desaparecido por completo, cómo los murmullos en primera clase se habían vuelto incómodos, y cómo el hombre de gafas, que aún no le había dicho su nombre, la miraba fijamente y susurraba: «Han mordido el anzuelo», antes de sacar su equipaje de mano de debajo del asiento, abrir la cremallera y revelar, no ropa ni aparatos electrónicos, sino una carpeta de cuero negro con el emblema dorado del Departamento de Justicia. Y así, sin más, cayó el velo. No era de la FAA, era del Departamento de Justicia, y estaba encubierto. Llevaba meses rastreando quejas discriminatorias relacionadas con esta aerolínea, y este mismo vuelo, se había planeado como una operación encubierta controlada, una en la que esperaban que las circunstancias adecuadas obligaran a Lisa a revelar su patrón de mala conducta una última vez, esta vez bajo observación interna. Pero aquí está el giro inesperado que nadie vio venir, ni siquiera él. Se suponía que no debía usar a Kayla. Ella no era el señuelo planeado. Otra pasajera, una agente federal, había perdido el vuelo debido a un retraso en la tramitación del pasaporte, que ahora parecía mucho más un sabotaje.
y Kayla, con su elegante traje y su billete de clase ejecutiva, había asumido sin saberlo un papel que le correspondía a otra persona. Al hacerlo, no solo había expuesto a Lisa, sino que se había involucrado en una guerra clandestina de represalias legales, corrupción interna y un encubrimiento más profundo de lo que nadie hubiera imaginado. Y ahora, con una denuncia cifrada ya en camino a las más altas esferas de la supervisión federal y múltiples informes siendo verificados por el Departamento de Justicia en tiempo real, la operación ya no podía ser contenida discretamente, lo que significaba que Kayla James, pasajera 3A, ya no era solo un objetivo, ella era la chispa. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente a medida que el avión ajustaba la altitud, pero para aquellos ahora involucrados en el conflicto invisible que se desarrollaba a 36 pies, la atmósfera solo se volvió más brillante, más nítida, como si la verdad misma hubiera abierto una ventana en el aire y estuviera inundando cada pasillo con algo que ya no podía ignorarse, y aunque Kayla permaneció tranquila en la superficie, la magnitud de lo que accidentalmente había pisado comenzó a desentrañar en su interior como una fuga lenta en una cabina presurizada, cada detalle más escalofriante que el anterior. El hombre, ahora identificado solo como el agente Wells, se acercó, con la voz apenas susurrada, pero los ojos llenos de urgencia, explicando que, si bien ella, sin saberlo, había desencadenado una escalada legal con el envío de su aplicación, en realidad había acelerado una investigación mucho mayor que ya estaba en curso, estancada durante semanas, debido a filtraciones internas, registros de tripulación falsificados, y la misteriosa desaparición de la denunciante Veronica Dane, cuya bandeja de entrada cifrada acababa de confirmar la recepción de la denuncia de Kayla, con una marca de verificación verde parpadeante que nadie había visto activa desde su desaparición. Esto significaba que o estaba viva, o alguien más había accedido a sus credenciales, una posibilidad aterradora que el Departamento de Justicia no había contemplado. Y entonces llegó la reacción negativa. Un golpe seco resonó en la puerta de la cabina, seguido de una breve pero tensa transmisión de radio a través de los auriculares de la tripulación. En cuestión de segundos, el capitán activó un protocolo de emergencia poco común en vuelos comerciales. El código ECO 7, que dejó a todos los tripulantes congelados en sus asientos, porque todos sabían lo que significaba. Uno o más agentes federales estaban comprometidos a bordo, y la aeronave necesitaba realizar un aterrizaje de emergencia preventivo, no por razones mecánicas, sino por seguridad interna. Los pasajeros comenzaron a murmurar, presentiendo que algo no iba bien mientras los auxiliares de vuelo caminaban a paso rápido, fingiendo que era rutina. En la cocina trasera, Diego tecleaba frenéticamente en su tableta. Miró a Kayla con los ojos muy abiertos y susurró: «Alguien acaba de intentar borrar tu informe del sistema interno de la aerolínea. Están dentro». Por primera vez desde que embarcaron, a Kayla le temblaban los dedos no por miedo a Lisa ni por la humillación, sino por la creciente certeza de que no solo estaba luchando contra un mal empleado, ni siquiera contra un equipo corrupto. Se había topado de frente con algo mucho mayor. Un escudo corporativo construido para enterrar quejas, silenciar a los denunciantes y retrasar las investigaciones lo suficiente como para que los medios de comunicación pasaran página. Y justo cuando parecía que la situación finalmente cambiaba a su favor, el teléfono del agente Wells vibró una vez, luego 2 veces, y su rostro palideció, porque el paquete de datos enviado a la bandeja de entrada de Veronica Dane había rebotado, redirigido a través de un servidor externo que se sabía que usaba un exempleado del departamento legal de la aerolínea, a alguien que fue despedido hace un año bajo secreto, y que ahora se creía que estaba utilizando registros privados a cambio de pagos de una aerolínea rival, lo que significaba que no se trataba solo de corrupción, era espionaje. Y Kayla Civil, abogada, madre, ahora poseía documentos federales confidenciales, era testigo presencial de una operación encubierta interinstitucional y posiblemente la seguía alguien que no quería que el avión aterrizara con ella a bordo. La victoria, al parecer, había llegado demasiado pronto. El verdadero peligro apenas comenzaba. La cortina de primera clase se cerró de golpe con un agudo sonido metálico mientras el avión iniciaba su descenso de emergencia.
Y aunque la voz del capitán resonó por el intercomunicador con una calma simulada, afirmando que se trataba de un asunto técnico menor que requería un aterrizaje de precaución en Memphis, quienes realmente prestaban atención, cuya mirada había pasado de la relajación a la sospecha, supieron instintivamente que algo andaba mal, muy mal, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier turbulencia. Kayla lo sintió en sus huesos, un cambio extraño en el aire, no solo por el cambio de altitud, sino por una sensación cada vez mayor de que alguien, en algún lugar, había accionado un interruptor, y ahora todo el peso de un conflicto oculto la estaba presionando desde todos lados, con ella directamente, y peligrosamente, en el centro, un papel que nunca pidió pero del que ya no podía alejarse, especialmente cuando el agente Wells se inclinó hacia ella, y por primera vez, mostró miedo en su voz. «Ya están aquí», dijo, sin apenas mover los labios, mientras señalaba con la cabeza a un hombre que acababa de levantarse de la clase turista. Llevaba la chaqueta de vuelo demasiado alta, las gafas de sol demasiado oscuras para la iluminación de la cabina, y su postura era demasiado precisa para ser un civil, un hombre que no había pronunciado palabra en todo el vuelo, pero que se había acercado sutilmente a las filas de salida, y que ahora sostenía algo en la mano que parecía una tarjeta de embarque pero no lo era, con bordes gruesos, industriales, como una placa de autorización, aunque ningún tripulante la había escaneado al embarcar. Diego, pálido y sudoroso en la cocina, susurró en sus auriculares: «Presencia desconocida en movimiento, posible incumplimiento del manifiesto». Al instante, la oficial superior de cumplimiento, la que se había revelado como investigadora infiltrada, salió al pasillo, bloqueando el paso entre las filas con una presencia serena pero imponente, con la mirada fija en el hombre misterioso, quien se detuvo, sonrió y dijo algo que ningún pasajero pudo oír, antes de levantar su placa. La placa no pertenecía a la aerolínea, pertenecía a Nova Aero Security, una firma de inteligencia privada contratada años atrás durante las negociaciones de fusión de la aerolínea, originalmente encargada de la evaluación de riesgos corporativos, pero sospechosa desde hacía tiempo de extralimitarse, vigilancia exhaustiva de denunciantes, sabotaje a investigaciones internas y, más recientemente, manipulación de pruebas de la FAA y seguimiento de personas vinculadas a denuncias de alto perfil. Kayla se quedó con la boca seca. Ahora comprendía que su denuncia no solo había activado un sistema inactivo, había disparado una alarma lo suficientemente potente como para despertar activos ocultos y células reactivas que hacía tiempo que habían quedado en silencio. ¿Y si este hombre era realmente Nova? ¿Y si Nova monitoreaba las alertas federales entrantes? Entonces no solo su informe había sido interceptado, sino que también podría haber activado un protocolo para neutralizarla discretamente, sin incidentes, durante el vuelo, donde todo podía explicarse como un malentendido, una confusión de los pasajeros, una turbulencia. Pero entonces llegó el giro más brusco de todos. El agente Wells se giró hacia Kayla, con los ojos entrecerrados y la voz temblorosa, y dijo: «Tienes que escucharme. No trabajo solo para el Departamento de Justicia». Ella lo miró fijamente, confundida, pero él continuó, rápido y en voz baja: «Soy un agente encubierto de varias agencias. Nova tiene espías por todas partes, incluso en los canales federales, lo que significa que ya no puedo protegerte a menos que nos movamos ya». Y así, la única persona en la que confiaba se convirtió en una incógnita. ¿De verdad la estaba ayudando o la había estado guiando hacia algo mucho peor? No había tiempo para decidir. El avión descendía, el espía se movía, y en algún lugar, alguien estaba esperando para asegurarse de que Kayla James nunca bajara de esa aeronave. El avión inició su brusco descenso hacia el espacio aéreo de Memphis. Las luces de los cinturones de seguridad parpadearon con un leve tintineo que, en circunstancias normales, apenas habría percibido. Pero ahora, resonaba como una cuenta regresiva en los oídos de Kayla. Cada segundo se estiraba como goma. Cada respiración le costaba más confiar, porque ya nada ni nadie parecía real,
Ni siquiera sus propios instintos, sobre todo después de que el agente Wells revelara que no era exactamente quien decía ser, y mucho menos después de que el misterioso hombre en clase turista, el supuesto agente de Nova, sonriera y diera un paso al frente, justo cuando las luces de la cabina se atenuaban inesperadamente por segunda vez. La mente legal de Kayla se apresuró a encontrar una estructura en el caos, pero no había jurisprudencia, estatuto ni precedente para esto, ni para estar atrapada en un cilindro metálico a 9.000 metros de altura, mientras facciones de seguridad rivales y agentes comprometidos libraban una guerra silenciosa a su alrededor, y mucho menos mientras su propia seguridad era ahora la piedra angular que sostenía una red de denuncias, demandas selladas y espionaje corporativo que se extendía más allá de esta aerolínea, posiblemente a toda la industria aérea. Y entonces, caos. La cabina se sacudió violentamente hacia la izquierda, no por turbulencias, sino por un control manual, al que nadie excepto la tripulación de la cabina debería haber tenido acceso, e inmediatamente las máscaras de oxígeno cayeron con un siseo que sumió a los pasajeros en un pánico sordo. Solo que no se trataba de una emergencia de oxígeno, sino de una liberación forzada activada a distancia, diseñada no para ayudarlos a respirar, sino para distraerlos, desorientarlos, para convertir la cabina en una nube de confusión y ruido blanco. En ese preciso instante, el hombre de Nova se abalanzó hacia adelante, no hacia la cabina, ni hacia el agente Wells, sino hacia Kayla. Se movió rápido, demasiado rápido para un civil, abriéndose paso por el pasillo, con una mano metida en su chaqueta y la otra apartando a los pasajeros aturdidos. Solo cuando estuvo a una fila de distancia, Kayla lo vio. No era una pistola, ni un arma, sino una aguja. No estaba allí para matarla, estaba allí para hacerla desaparecer, para fingir una emergencia médica, para justificarlo como un episodio cardíaco inducido por estrés, para enterrar la historia antes de que se hiciera pública. Pero lo que ninguno de ellos tenía en cuenta, ni Wells, ni Nova, ni siquiera la propia Kayla, era a la mujer del 21C. Nadie la había visto. No había hablado desde el despegue. Llevaba auriculares y gafas de sol enormes, y parecía dormida. Pero ahora, mientras el hombre se abalanzaba sobre ella con la jeringa, se levantó con un movimiento fluido y aterradoramente tranquilo, metió la mano en su bolso y sacó una pistola eléctrica oculta del tamaño de una cartera, y con precisión quirúrgica, la clavó en las costillas del hombre justo cuando éste llegaba a Kayla, enviando un arco cegador de electricidad a través de su columna vertebral, su cuerpo, convulsionando al soltar la aguja y desplomarse en el pasillo, con espasmos silenciosos mientras los atónitos pasajeros jadeaban y gritaban. Kayla la miró, sin aliento, mientras la mujer se giraba hacia ella y se quitaba lentamente las gafas de sol revelando unos ojos tranquilos, antiguos y aterradoramente conscientes, y decía 5 palabras que la helaron. Nunca fuiste el objetivo. Antes de que Kayla pudiera hablar, la mujer se tocó el auricular y dijo, extracción confirmada. Estamos en el punto de mira. Luego miró directamente al agente Wells y añadió, paquete comprometido. El sujeto secundario debe ser asegurado. Y fue entonces cuando Kayla se dio cuenta, no era la única con secretos, era el señuelo. El verdadero objetivo había estado sentado detrás de ella todo el tiempo. El tiempo se fracturó en ese instante, no en minutos ni segundos, sino en pulsos, en latidos de incredulidad, en destellos de verdad, que se estrellaban contra todo lo que Kayla creía saber. Porque mientras la misteriosa mujer del 21 aseguraba al agente inconsciente de Nova con bridas que sacó de su bota, el agente Wells levantó lentamente ambas manos, no en señal de rendición, sino en señal de reconocimiento, como si supiera que esto iba a pasar, como si hubiera estado esperando a que ella se revelara, y Kayla, con el corazón latiéndole con fuerza, susurró. ¿Cómo que nunca fui el objetivo? La mujer no respondió de inmediato. En cambio, sacó un teléfono del bolsillo de su abrigo, lo tocó 3 veces, y en cuestión de segundos, las luces de la cabina del avión se encendieron, las máscaras de oxígeno se retrajeron automáticamente, y el intercomunicador, que se había apagado, regresó con una voz clara y tranquila que decía,
Les habla su capitán. Hemos recibido instrucciones actualizadas de Seguridad Aérea Federal. Por favor, permanezcan sentados. Las fuerzas del orden nos recibirán en tierra. La agente Wells exhaló lentamente y dijo, casi en un susurro, no se llama solo 21C. Es Nadine Vos. Trabaja en vigilancia soberana interna, en la sombra, incluso más allá del Departamento de Justicia. Llevamos 7 años intentando verificar su existencia. El mundo de Kayla se tambaleó de nuevo, pero Nadine o quien quiera que fuera finalmente se giró, con expresión indescifrable, y dijo, los informes de esta aerolínea, la discriminación, los registros faltantes, incluso la desaparición de Veronica Dane, no eran aislados. Eran un camuflaje. Alguien dentro de Nova estaba blanqueando perfiles de identidad a través de los manifiestos de vuelo, intercambiando pasajeros, rastreando a activistas, utilizando sus datos para manipular fusiones corporativas. Tú, Kayla, nunca debiste estar aquí. Pero tu presencia desencadenó una reacción en cadena que nadie vio venir. Kayla parpadeó. Entonces, ¿quién era el verdadero objetivo? Nadine se hizo a un lado. Y fue entonces cuando Kayla vio a la niña. Una niña de unos 12 años, sentada 2 filas detrás de ellas. Tranquila, despreocupada, mirando por la ventana. Es la hija de un ejecutivo desertor de Nova, susurró Nadine. La introdujeron en este vuelo clandestinamente con un manifiesto falso. Su madre intentó filtrar pruebas y desapareció el mes pasado. Estaban usando este vuelo para encontrar a la niña y silenciarla para siempre. Kayla se quedó sin aliento. Todo este tiempo las burlas, el desplazamiento del asiento, la picadura, nada había empezado por ella. Pero, de alguna manera, todo había dependido de ella, porque su presencia interrumpió el plan, porque el racismo de Lisa, casual y calculado, había empujado a la mujer equivocada al asiento equivocado en el momento perfecto, y esa interrupción lo expuso todo. A veces, dijo Nadine, colocando suavemente una mano sobre el hombro de la chica, la justicia no empieza con un plan. A veces empieza con alguien que se niega a ceder. Cuando las ruedas aterrizaron en Memphis y los agentes federales inundaron el avión en silenciosa formación, sacaron a Lisa de la cocina delantera en plena negación, gritando sobre malentendidos y protocolo, pero nadie la escuchó. No ahora. No después de que el video de 6 teléfonos inteligentes ya hubiera inundado Internet y se hubiera vuelto viral en menos de 4 minutos, y bajo etiquetas como Kayla tenía recto y volando mientras era negra. Kayla bajó del avión la última, escoltada no por guardias, sino por agentes de protección de testigos. Su denuncia legal ahora formaba parte de una investigación multiagencia sobre el escándalo de aviación más profundo en una década. Y mientras caminaba hacia la luz del sol, con una docena de cámaras destellando en la distancia, se dio cuenta de que, aunque no había planeado convertirse en la cara visible de esta lucha, ahora ella era la cara visible, y todo estaba a punto de cambiar.